Ok, vamos a esperar que los demás. Sí. Doctor, solo una pregunta. Ajá. Recuerdo que cuando es, a ver, ajá, la administración de oxígeno, recuerdo que el primer litro es 4%, pero a partir del segundo en adelante es 3% y únicamente se puede llegar, ajá, recuerdo esa parte nada más. Ok, Por después puntos, del por puntos. segundo es Sí. 3%. Sí, cuestión es que si tú le pones 5% ya no captas los 4% como normalmente. La cuestión es que hasta cuándo puede tolerar un paciente con puntas nasales. Máximo 3 Hasta litros. 6. No, no aguanta 6. Ah, Es mucho. bueno, había visto que era el máximo, pero ya sienten como resequedad, ¿no? En las narinas y todo. Se siente que se ahogan luego si le pones 5 litros en la nariz. Hasta 5 pudieran aguantar. Pero realmente es mucho oxígeno que no lo captan. Por eso ponen así como que para como estándar 4%. Pero sí, mientras más uses, ya capta menos, entonces ya 3. Pero aquí, por ejemplo, para fines didácticos le ponemos 4. Entonces, si teníamos que era 33% entre de 60, ¿cuánto era? 60 entre 0.33. 208 dijeron. 212. 212. Entonces el paciente está con una afección moderada porque tiene 212. O, bueno, ahorita vamos a ver que es leve, de hecho, porque está llegando a 212. Pero si ustedes le ponen mascarilla, se supone que la mascarilla da un 7% de FiO2 por cada litro que le pongan. Entonces, ahí sí le pueden poner hasta 15 litros de mascarilla, que ya no serían los 7 como mencionamos, va a disminuir a un 5% por cada litro. Entonces, pongan ustedes que el paciente está muy mal, está saturando al 90%, pero con 15 litros de oxígeno. Y tiene una PO2 de 70 con una FiO2 del 60%. Ok, ¿cuándo estaría él? Si tiene una PO2 del 70% con una saturación del 60%, una FiO2 60%, ¿cuándo sería? A ver, sáquenlo. 70 entre punto 6, Ajá, exactamente. un 116. A 116. Entonces, 116 de índice de Kirby, este paciente está muy mal. Está muy mal, está con un dato de hipoxemia severo. Entonces, el paciente ya tiene un SIRA muy marcado. ¿Ok? Bueno, ahí dicen no nebulizar. No se les ocurra nebulizar a un paciente con COVID, por favor. Se lo pongo ahí porque luego cometen el error. Le voy a ayudar, le voy a poner un nebulizador para que mejore. No, no se nebulizan los pacientes con COVID porque liberan mucho aerosol y van a contaminar toda su sala y ustedes van a contaminar. Entonces, no se nebuliza. Entonces, regresemos al anterior. Entonces, Berlín, que estudia los síndromes de respiratorio, hacen una clasificación entre leve, moderado y severo. Leve cuando el índice de Kirby está entre 201 a 300. Por eso decía un rato que era 212 es leve. Entonces, este paciente, cuando tienen esta cantidad, la mortalidad es del 27%. Entonces, aquí el paciente, pues sí, está mal, pero no tanto, no tanto. En cambio, cuando es moderado, la acción de Berlín lo clasifica entre 101 a 200. Pero cuando esta cae de 100, es un índice de Kirby severo en el cual el paciente tiene una mortalidad muy alta. Es un paciente que requiere ventilación mecánica porque está muy, muy elevado el índice de Kirby, está muy bajo el índice de Kirby. Habla de que tiene un SIRA severo. Entonces, más que nada, esta relación PaO-FiO2 nos sirve para evaluar qué tanto daño tiene el alveolo del paciente. Y con esta forma podemos nosotros estandarizar nuestro paciente cómo va. Ustedes lo tienen intubado ya y le toman una gasometría en forma continua. Si el índice de equilibrio va mejorando y va de 180, luego va a 215, luego a 230, su paciente va a la mejoría. Si lo tienen ustedes con una FiO2 ya más baja, le bajan la FiO2 ya con una saturación, con un
una PO2 de 130, 140. Entonces el paciente va a tener como un serio como 300, está súper bien, ya libró. Entonces, en esta forma nos vamos a dar cuenta cómo va el paciente. ¿No sé si quedó claro? A ver. Sí, doctor, para evolución, ¿no? Ajá, para Para ver evolución si del estamos paciente. manejando bien los gases y todo. Así es, y para evaluar la gravedad de tu paciente. ¿Qué tan Pero nos grave está? ayuda a decidir, por ejemplo, este sería en un paciente intubado o en paciente ya Mm, como dijo, ¿no? Con no. sus puntas nasales o su mascarilla, ¿no? Ajá, en todo tipo de paciente. Recuerden que si el paciente no tiene oxígeno, siempre le van a poner punto 21. Si el paciente no tiene oxígeno y usted le toma una gasometría, pónganle punto 21 para que su índice de Kirby salga en forma adecuada. Si el paciente tiene oxígeno, calculen cuánto de FIO2 tiene. Si está intubado, ya no tienen que calcularlo. El ventilador les va a decir a cuánto tiene FIO2 su ventilador. Entonces, eso es lo que van a notar en su gasometría. Entonces, en esta forma ustedes pueden saber cómo está su paciente. ¿Ok? ¿Correcto? Ok, gracias. Entonces, el paciente que requiere ventilación mecánica es aquel paciente que tiene un índice de Kirby menor a 150. Es un paciente que realmente está grave, que tiene un SIRA moderado, pero que su índice de Kirby es menor a 150, entonces a intubar. Este es un ventilador mecánico. Los ventiladores mecánicos todos son iguales. No le tengan miedo, aunque vean muchos botoncitos y muchos números y gráficas y todo, es lo mismo. Es lo mismo, no tiene mayor complicación. Todos son iguales. Todos tienen un modo ventilatorio, todos tienen a cuánto de frecuencia respiratoria lo programaste, cuántos tiene el paciente, todos tienen un volumen corriente de cuánto va a calcularlo, cuánto está pasando el paciente, cuánto está haciendo. Todos tienen qué FIO2 estás poniendo al paciente, todos tienen los modos ventilatorios, ya sea presión, volumen, si es ácido controlado, únicamente controlado, si es ventilación mecánica intermitente, si es únicamente CPAP. Entonces, todo eso lo tienen todos los ventiladores. Entonces, no tengan miedo ustedes cuando ven un ventilador, digan, es que ese no lo conozco, no importa, todos son iguales. Entonces, para el paciente que vamos a utilizar una ventilación mecánica, que puede ser ventilación mecánica invasiva o puede ser no invasiva. La invasiva va a ser por medio de colocación de una cánula traqueal y se conecta a un ventilador y el paciente se seda completamente, se duerme el paciente, se le pone analgesia, se pone relajantes musculares, relajantes para que el paciente no tenga resistencia, se le deja la sedación para que no sienta, se le pone analgesia que no tenga dolor y se conecta a un ventilador. Si van a manejar la no invasiva, únicamente se le pone la mascarilla y se le pone nada más un medicamento antiansiedad. Es un ansiolítico, nada más leve, para que el paciente no esté nervioso y se deje llevar por el ventilador, pero realmente no requiere sedación, no requiere analgesia, porque el paciente está consciente. El paciente está consciente y se le pone una mascarilla, que la única diferencia entre ventilación mecánica y la mecánica no invasiva es que en la no invasiva no le vas a poner presión, no le pones con qué presión va a entrar el oxígeno, nada más se pone flujo continuo, el flujo continuo que va a estar el oxígeno ciclando únicamente y el paciente va a agarrar lo que él quiera de oxígeno, o sea que en medio de la inspiración, nada más el ventilador le va a dar el oxígeno que requiera y va a entrar al pulmón. Entonces no se va a sentir mal porque únicamente lo que va a hacer es jalar el oxígeno que requiere y sacar lo que no. Entonces, lo único que hacemos es facilitar la respiración. En cambio, en la invasiva, lo que hacemos es calcular cuánto volumen queremos que entre al pulmón, lo calculamos y lo empujamos con un pistón. Así como que ahora ahí te va. Entonces el paciente pues ni agua da, dice, y ahí va el oxígeno y entra al pulmón directamente. Entonces el paciente pues sí, ya está dormido, no siente. ¿Cuál es el mejor modo para la ventilación mecánica en el paciente COVID? Pues puede ser presión o volumen, no importa, el cual que ustedes se adapten, que sepan manejar mejor. El volumen te dicen que es menos dañino para el pulmón, pero muchas veces el pulmón está
muy consolidado, está muy inflamado, está lleno de secreción, que el volumen no es capaz de incrementar o darnos lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que meterlo a presión, a fuerza, al oxígeno para que entre. Entonces, eso se llama presión. Calculamos el volumen corriente. El volumen corriente en pacientes no obesos o pacientes que son de bajo peso se calcula entre 4 a 6 mililitros por kilo de peso, que mientras menos volumen, menos daño pulmón. Pero si el paciente está más pesado, aquí en un estándar de 60 kilos, más de 60 kilos, se calcula entre 6 a 8. El estándar es 6. 6 por kilo de peso. Si el paciente pesa 70 kilos, pongamos. 70 por 6, ¿cuánto es? 6 por 7, ¿cuánto es? 42. Ok, 42, muy bien. Entonces, 420 mililitros vamos a programar a ese ventilador. En cada inhalación que haga el paciente le van a entrar 420 mililitros. Entonces, ustedes agarran su ventilador y le ponen volumen corriente 420 mililitros, ¿ok? Como es un paciente que tiene el alveolo colapsado, es necesario mantenerle el PIB. El PIB, que es, más que nada, es una presión positiva al final de la aspiración. O sea, hace que es una presión interna del alveolo que lo que va a hacer es permitir abierto este alveolo para cuando llegue el aire, entre fácilmente a ese alveolo y pueda insuflarlo. Es el ejemplo que yo les ponía del globo. El globo, cuando es nuevo, cuesta mucho trabajo insuflarlo. Entonces, con fuerza ustedes lo soplan. Cuando el globo es viejito, fácilmente lo pueden insuflar. Entonces, el PIC es como que tenga un globo viejito que es fácil de entrar el aire. Entonces, el PIC lo deja un poco abierto para cuando llegue el aire, se insufle y tampoco se colapse ese alveolo. Le deja una presión positiva al final de la aspiración, o sea, que deja abierto ese alveolo para que no se colapse. Ese es el PIP. Y el PIP es el que más utilizan el CIRPA o el CIRA, porque como existe un distrés respiratorio, el alveolo está colapsado. Entonces lo que tenemos que hacer es una maniobra de reclutamiento, se llama reclutar ese alveolo. Es como cuando dicen, vamos a reclutar gente para el ejército. O sea que vas a elegir gente que está sana, gente que sea capaz para el ejército. Aquí mismo vas a hacer reclutar el alveolo, es jalar al alveolo y volverlo sano para que vuelva a funcionar. Ese es el reclutamiento alveolar. Ok, cuando hablemos de ventilación mecánica ya les voy a explicar cómo se programa el ventilador y cómo se maneja. Esa gran desconocida para ustedes. Pero mientras tanto ahorita pues por cuestiones de tiempo nos va a dar tiempo ver lo que es ventilación mecánica. Y más no me van a entender porque necesitamos tener un ventilador enfrente de ustedes para que lo entiendan, ¿ok? El tratamiento es por medio de algoritmos. Los algoritmos salen ya de la OMS y son los que nos mandan a nosotros para ver el manejo que te da cada tratamiento para cada COVID. Entonces, ahorita vamos a poner el tratamiento. Son las 10:35. Bueno, vamos a verlo rápidamente para que ya podemos ir porque ya estoy quedando afónico. Ok, el tratamiento está dividido en infección temprana, que es, como dije, la infección que no causa mayor riesgo, la infección de la fase pulmonar y la facción de la tormenta de citoquinas. Entonces, la infección temprana es aquella con una gripita común y corriente. La infección de fase pulmonar ya empieza con el daño pulmonar y de citoquinas, el daño pulmonar más la liberación de citoquinas que va a afectar todo el organismo. Entonces, aquí el diagnóstico que pone epidemiología, cómo diagnosticamos la infección por COVID, nos habla de que deben tener 2 síntomas, por lo menos de fiebre mayor de 38, tos seca o cefalea, más uno de los siguientes síntomas, como es astenia, pneumofagia, mialgias, artralgias, o sea, todos los que tienen fiebre van a entrar, ¿sí? ¿Está proyectando algo? ¿No lo ven? No.
Ah, Se ven las Que tiene diapositivas. Vimos en su tiene- diapo. ok, Tiene que déjenme- compartir otra vez. ¿Ah, sí? Sí. Quítelo y vuélvelo. Vamos a ver. ¿Lo ven o no? Ese Sí, es, se ve. ¿Sí ven? sí, doctor. Ok, es lo que se hablaba, las tres fases. Temprana, la fase pulmonar y la etapa de liberación de citoquinas. ¿O qué hice? Ujú. Ok, vamos a ver dónde vamos. Vamos a ver todo, no se asusten. Aquí. Estamos en esta. Entonces, aquí los casos sospechosos es que tengan datos de fiebre, tos seca, cefalea, más uno de los conocidos. Lo único que hacemos con los datos sospechosos y no tienen ningún otro dato clínico de gravedad, únicamente son con una gripita, cefalea, algo, se puede tratamiento a su casa, se puede enviar a su casa con únicamente paracetamol, no requieren más, dicen. Pero si nosotros somos médicos, sabemos el daño masivo que hace el COVID, ¿por qué no mejor darles anticoagulantes? Ay, ¿qué más usaron? Ok, entonces hay que darles anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. En este caso, yo le daría a mi paciente aspirina más el paracetamol para que no hiciera ninguna complicación de microtrombosis. El paciente ambulatorio, a lo mejor la FDA dice nada más paracetamol, pero nosotros sabemos el daño que puede ocasionar, pues de una vez le doy antibiótico. El antibiótico de elección en este caso puede ser claritromicina o acitromicina, cualquiera de los dos. Entonces yo le daría claritromicina, 15 miligramos cada 12 horas, más su aspirina Protec, 100 miligramos, y paracetamol para la fiebre. Es todo lo que requiere un paciente con COVID, pero que está en la fase leve, que no tiene ningún problema pulmonar. Ya cuando esté en la fase pulmonar, entonces es un paciente que ya va a tener disnea, dolor torácico, taquipnea, le hacemos la curva de Kurz 65, en el cual nos salen dos puntajes y tenemos todos los estudios que les podemos hacer, troponina, potencia reactiva, ferritina, todos los datos y nos salen elevados, pero no una forma severa. Es un paciente moderado que únicamente tiene la infección en la fase pulmonar. A este paciente hay que hospitalizarlo. Únicamente vigilancia con el paciente porque si desatura, la, el oxígeno baja, no tanto, el paciente no tiene datos de respiratoria, pero su saturación está baja, entonces este paciente hay que mantener en vigilancia. El tratamiento para este paciente más que nada es igual, anticoagulantes, antiagregantes, hay que darles antibiótico. El paciente que está en la fase 3 con tormenta de citoquinas es el paciente más grave. Entonces, un paciente que está con una neumonía grave, con una frecuencia respiratoria mayor de 30, tiene datos de sepsis, en este caso, bueno, hablamos del SOFA, que es una clasificación grande del SOFA, que no da tiempo de verla, bueno, no lo menciono. O el Cooper 65 tiene más de 2 puntos, entonces un paciente que está más grave
y que tiene elevación masiva de los datos de citoquinas. Es un paciente que lo hemos hospitalizado con riesgo de ventilación mecánica. Aquí los tratamientos heroicos que se encuentran en este tipo de pacientes es que a lo mejor la FDA todavía no lo acepta, pero podemos utilizar un inhibidor de interleucina 6. En este caso, lo hemos utilizado nosotros con pacientes muy graves, con los pacientes graves que realmente tienen la forma de comprarlo, que es el tocilizumab. El tocilizumab, que es un medicamento inhibidor de interleucina 6, se lo ponemos al paciente y le va mucho mejor. Entonces, eso evita la cascada de citocinas, evita que se liberen más citocinas. Ese medicamento es utilizado como antirreumático. El problema es el precio. La ámpula viene costando 25,000 pesos. Entonces necesitamos ponerle el primer día dos ámpulas, el siguiente día otra ámpula. Entonces son 3 ámpulas que el tratamiento sería 75,000 pesos. Entonces muchos pacientes no tienen esa capacidad de comprarlo. Entonces por eso no se utiliza. ¿Qué otros medicamentos le podemos dar a este tipo de pacientes? Pues heroicos, en este caso, pues el plasma de paciente convalescente, pacientes que ya tuvieron COVID y que estuvieron mal y que salieron de este cuadro, ya hicieron mucha respuesta inmunitaria con memoria. Entonces el plasma convalescente de ese paciente se saca y se le pone a un paciente enfermo y es como si fuera una vacuna. Se están dando los anticuerpos para que se pueda defender en contra de este paciente. Entonces el plasma convalescente se utiliza mucho en médicos que están hospitalizados, entonces donan otros que ya ingresaron. ¿En quién utilizamos más este tipo de tratamientos? Pues en gente que realmente son, una, que tienen el recurso para hacerlo, otra, que son, lo hemos utilizado para gente asociada a la medicina, los médicos, los compañeros que han caído, se les ha puesto y les ha ido bien y han salido. Entonces aquí les ha ido bastante bien utilizar plasma convalescente más tocilizumab. En cuanto a esteroides, esos podemos utilizarlo en todos y son baratos. En este caso está la dexametasona. Se le pone 8 miligramos cada 24 horas. No, 6 miligramos, perdón, cada 24 horas. Quedaron en 6 porque en Europa la ámpula viene de 6 miligramos, pero en México viene de 8 miligramos. Entonces, pero como somos bien copiones de los europeos, pues le dejamos 6 miligramos cada 24 horas y tiramos 2. Entonces, 6 miligramos de dexametasona o bien metilprednisolona podemos dejar a 60 miligramos, perdón, cada 12 horas. Podemos utilizar inmunoglobulinas, inhibidores de proteína. Todos los medicamentos se pueden utilizar en forma heroica para pacientes que no están todavía registrados en la FDA, pero que se pueden utilizar. Ok. A ver aquí. Lo del triage, bueno, eso ya tendría que ver con nosotros. Ok. El paciente que está muy mal, que tiene un daño masivo con liberación de citoquinas, es un paciente que requiere ventilación mecánica. Entonces, el paciente con ventilación mecánica es un paciente que vamos a tenerlo todo el tiempo con su toma de muestra de citoquina, como es mismo troponina T, dímero D, enzimas cardíacas, DHL, ferritina, ¿cuál otro me falta? Bueno, todos esos van a definir cómo está el paciente y la gasometría se va a estar tomando por lo menos cada 8 horas una gasometría arterial. Imagínense cómo está multifuncional el paciente. Lo común sería ponerle una línea arterial. Entonces, poner una línea arterial para que no esté funcionando y sobre esa línea se tomen las muestras. Es importante poner un catéter central a este paciente porque se le están poniendo demasiados medicamentos cuando está intubado. Se le pone, en uno va la sedación, en otro va la relajación de músculo, en el otro va la analgesia. Entonces, son 3 medicamentos que van, en cada vía va uno. Entonces, pueden conectarlo directamente al catéter central,
o se pone catéter central al paciente. Hay que ponerle, a pesar de eso, una vía también periférica para algunos otros medicamentos que no se pueden combinar con el que va en la vía central. Ok, entonces hay que determinar cuánto requiere de PIB de ese paciente, cómo está tan dañado o no está tan dañado. El PIB por lo menos más de 8 y todo va a depender de cómo esté la PO2. Si la PO2 está muy baja, hay que incrementar la PIB para mejorar el reclutamiento alveolar. La pronación. La pronación es importante hacerlo en los pacientes con COVID con neumonía atípica. Entonces, la pronación se titula por medio de 1 hora. Primero, si el paciente no está intubado, está consciente, se puede dejar 1 hora volteado y 1 hora hacia arriba. 1 hora volteado, 1 hora hacia arriba. O bien 2 horas volteado, 1 hacia arriba. Todo depende cuánto tolere el paciente. Recuerden que es un paciente que se siente muy mal, tiene mialgias, artralgias, disnea, cefalea, fiebre. Entonces, es un paciente que está muy mal. Y luego su estado anímico es un paciente que se deprime completamente, siente que ya se va. La mayoría de los pacientes que llegan con COVID ya se despiden de su familia. Y la otra es que como es un área que no pueden verlos, no tiene visita familiar, pues ya no pueden ver a su familia. Entonces, ahí es otra cuestión de que ellos se deprimen porque quieren ver a su familia, platicar con ellos y no pueden. Entonces, lo que se inició en el IMSS, por ejemplo, es la videollamada, un teléfono que tenemos adentro, por medio de una videollamada pueden comunicarse con sus esposas, familias, o bien si sentían que ya se iban, ponían en orden todo, les decían que la herencia para quien quedaba y todo lo demás, que los seguros de vida, etcétera. Entonces, en esta forma el paciente se deprime, lo tenemos ahí ingresado, hay que pronarlo, entonces no aguanta mucho la pronación. 1 hora ya está cansando, entonces lo volteamos otra vez. Pero en el paciente que está intubado, la pronación es importante, entonces hay que pronar al paciente hasta 12 horas volteado y se vuelve a poner otra vez arriba 12 horas más. Y en esta forma mejoramos la distribución del líquido alveolar y mejora el reclutamiento alveolar. El volumen corriente, como ya dijimos, vamos a dejar entre 6 a 8, un paciente de más de 60 kilos. El PIB va entre 8 a 10 inicialmente, se puede subir hasta 14, 15, de acuerdo a qué tanto queremos reclutar al alveolo. La frecuencia respiratoria se va a calcular entre 15 a 20 y se calcula de acuerdo a cuánto tenemos de la CO2. Si tenemos una acidosis respiratoria, incrementamos la ventilación, incrementamos la frecuencia respiratoria, porque está reteniendo dióxido de carbono, entonces hay que sacar el dióxido de carbono en una forma más importante. Ok, cuando a la FiO2, por lo regular se inicia con una FiO2 alta, entre un 90 a un 100% cuando se intuba el paciente. Después se va disminuyendo de acuerdo al índice de Kirby. Si el índice de Kirby mejora, hay que bajarle la FiO2. Si la PO2 mejora, hay que bajarle la FiO2. Entonces, todo esto de la FiO2 va encadenado de acuerdo a qué tanto va mejorando el paciente. No es bueno dejar una FiO2 alta todo el tiempo porque hace un daño alveolar masivo. Entonces, hay que irlo disminuyendo de acuerdo a cómo mejora el paciente. Si el paciente tiene una FiO2, una relación de Kirby entre 150 a 200, entonces este paciente va mejorando. Hay que bajarle lo que es la frecuencia respiratoria, hay que disminuir la FiO2, hay que mantener la PIC, hay que disminuirla tantito de acuerdo a qué tanto mejora el paciente. Si el paciente no mejora, hay que seguirlo pronando todavía hasta que mejore y la relación quede mayor de 200. Entonces, si está menor de 200 y no mejora, se puede dejar en pronación hasta 24 horas. Si mejora, hay que dejarlo en supino y hay que mantenerlo que tenga un índice de Kirby mayor de 150. Ok. A lo mejor ustedes ahorita no me entiendan todo lo que estoy diciendo porque a lo mejor no lo han vivido, no han visto al paciente en un área intensiva, no han visto un área COVID, entonces no me entiendan mucho de lo que estoy hablando. Lo que sí es importante que sepan cómo manejar a un paciente COVID. Si es ambulatorio, ya dijimos, no darle más allá que paracetamol, antiagregantes plaquetarios y antibiótico.
El paciente que es moderado y que lo quieran tener en casa y que no quiere llevarlo al hospital porque dicen, bueno, no lo veo tan mal, pues hay que dejarle lo mismo, anticoagulantes, antipirético, antibiótico y esteroides si es necesario. Hay que darle esteroides, una inyección de dexametasona, 6 miligramos cada 24 horas. En el paciente que está grave, ese paciente sí podemos manejar, como ya dijimos, tusilocimab, plasma convalescente, inmunoglobulinas, hay que dejarle esteroides, hay que dejarle antibiótico, anticoagulante, sea diga enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso, o bien heparina no fraccionada a 1000 unidades por hora. Ok. A lo mejor voy muy rápido ahorita porque ya estamos terminando, pero si alguna duda tienen, pregúntenme para que yo les diga ahorita. Doctor, ¿podría repetir por qué dijo que se le daba la citromicina en los ambulatorios? Ok. La citromicina porque nosotros sabemos las complicaciones que hay en un paciente que no hacen su inmunidad al 100%. Por ejemplo, tú que tengas, no queramos, pero tu mamá que se contagie por COVID y está únicamente con odinofagia, cefalea, y le hiciste la prueba y salió positiva. Tú al conocer todas las complicaciones que hace un paciente con COVID, que puede hacer microtrombosis, puede hacer daño pulmonar masivo, entonces no te vas a arriesgar a que te haga una sobreinfección el paciente. Entonces, ¿qué mejor forma que evitar la sobreinfección, evitando que las bacterias oportunistas lleguen? Entonces, en ese momento tú empiezas la citromicina o la claritromicina para evitar que en ese momento llegue el daño pulmonar. Entonces, por eso, más que nada. ¿Y cuánto tiempo se le da esas 2 semanas? 7 días, de antibiótico, 7 días. 7 días Pero no es a todos antibiótico los únicamente, pacientes. como a todos los pacientes. O sea, ¿es a todos los pacientes que salgan positivo la prueba o a solamente a los que tengan factores de riesgo o a los que presenten pues más síntomas o es a todos en general que den positivo? Yo le daría a todos, a todos. Por ejemplo, si tú salieras positivo a COVID y fueras con un síntoma mínimo, ¿tomarías antibiótico? ¿Sí o no? Pues Pues no sé. sí, Pues sí. Sí, pues sí, 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 porque sí. sabes porque lo no que... sabes cómo el sistema inmunológico del Así paciente está. es. No conoces tu sistema inmunológico, no sabes si te va a ir bien el baile o no. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Entonces, yo digo, prevengo que me haga una neumonía oportunista, prevengo que mi pulmón empiece a tener infiltrados y estos se infecten. Entonces, no, mejor de una vez antibiótico de inicio. Y si alguna bacteria llegó, pues ya por lo menos estoy protegido. O sea, la cuestión es que si tú tienes COVID y por ahí alguien tenía una infección por, ¿qué te puedo decir? Neumococo, o tenía que tú dices, bueno, si no tengo COVID, no pasa nada porque mi sistema me lo va a defender, pero tu sistema está peleando con un virus. Entonces no tiene tiempo para defenderte de una bacteria y en ese momento tú te vas a contagiar una neumonía y te va a ir peor. Entonces yo recomendaría mejor antibiótico de inicio. Hay otros tratamientos que han salido, por ejemplo, el, el Antivirales, ¿no? los antivirales no sirven. El único antiviral que está reconocido y que sí funcionaría es por aquí venía, a ver, único antiviral. Remdesivir. Anda, el Remdesivir es el único, el Remdesivir es el único que está avalado por la FDA, que es el único que funciona. Porque le daban al paciente, le daban aciclovir, le daban oseltamivir, le daban el Truvada, que es para los VIH, pero se demostró que ninguno de esos funcionaba, ninguno servía. El único que sirve es el Remdesivir. ¿Cuál es el problema del Remdesivir? Pues México, y si lo hay, está carísimo. Entonces, no lo damos. Entonces, los antivirales están de más, no se utilizan. Hay otro tratamiento, por ejemplo, la cloroquina. La cloroquina igual, o sea, estaba demostrado de que decían que servía, pero realmente su efecto es sanatorio. Su efecto es únicamente como el esteroide, disminuir la inflamación. Entonces igual ya quedó fuera del cuadro. También el antiparasitario
ahí se me fue el nombre de parasitario por aquí. Mejor venga. Que estaba acá la ivermectina. Anda, la ivermectina. Entonces tampoco funciona. La ivermectina tampoco funciona. Decían que era un tratamiento efectivísimo porque disminuía la replicación viral, pero sí en vitro sí la inhibe la replicación viral in vitro, pero en individuos sanos, individuo vivo, perdón, no hacía ningún efecto. Entonces igual la ivermectina está de más que lo ocupen, no tiene caso. No sé si... Entonces, eso no se da en ambulatorio. No, ivermectina no tiene caso. Yo No había visto funciona. que lo del estudio in vitro, que se usaban de 100 a 250 dosis, o sea, de 100 a 250 veces la dosis inusual para inhibir la replicación in vitro. Así es, sí, en vitro sí, funciona perfectamente en vitro. Pero en vitro recuerden que no es lo mismo que estar en vivo, entonces no era lo mismo, entonces vieron que no funcionaba para nada. Incluso de eso abusaron luego muchos médicos a hacer su cajita de COVID. Les daban ivermectina, les daban esteroides, les daban agregante plaquetario, y vendían la cajita ya completa para el tratamiento del COVID. Pero realmente nos damos cuenta de que, pues, que la ivermectina no funciona, el antiviral no funciona. Entonces, ¿qué es lo que sí funciona? Estar 100% productivo, deporte, tener una inmunidad al 100%, o sea, ser sano, comer sano y no abusar de los placeres de la vida, solamente con eso. Con eso ya lo hicieron. Entonces, si no hacen Doctor, hagan deporte, ¿sí? me preocupa la parte del diferencial con EPOC, con crisis asmática. ¿Se ha complicado mucho con estos pacientes Sí, la verdad poder es hacer el que diferencial? el problema del EPOC es uno de los mayores datos o complicaciones que hay, porque ya tienen un daño pulmonar masivo, entonces más un daño alveolar les va muy mal. Les va muy mal y realmente los que tienen EPOC más COVID no salen. Realmente no han salido, no hemos visto pacientes con EPOC que hayan salido. A lo mejor los diabéticos y hipertensos sí han salido, pero con EPOC no he visto ninguno que haya salido. Así que agua, si tienen un familiar con EPOC, que use mascarilla hasta para salir a la esquina de su casa, ¿ok? Doctor, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿En cuánto tiempo se puede volver a contagiar a un paciente, o sea, de COVID? ¿Y si se les da un tratamiento después de que se recuperen? O, por ejemplo, si quedaron con secuelas como de fibrosis pulmonar. Ok. Am, había ahí algunos artículos que decían que había reinfección por COVID. Eh, hay que recordar, para COVID hay dos serotipos, el L y el S. El L, que es el malo, que supuestamente es el que causa mucho daño, y el S era asintomático. Eso se decía al principio. Al final de cuentas, dieron cuenta que la inmunidad es la misma. Dejaba una memoria igual uno que el otro. Entonces, lo último que se ha determinado es que dejan una memoria y que no existe reinfección. La reinfección que ocasiona es por otro virus, ya sea influenza, no sé, cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, aquí en esta región que estamos, te da dengue y como tienes fiebre otra vez y tienes el mismo cuadro, dicen es una reinfección por COVID y vuelven otra vez. Entonces, confundían la reinfección por COVID por otros virus que se presentaban. Entonces, no se presentaba así la reinfección. Lo que sí se va a presentar es que como están comprometidos inmunológicamente, cualquier virus, cualquier bacteria te va a hacer estragos si te vuelves a contagiar o cualquier otra cosa. Entonces, por eso mismo. Pero no es tanto que exista una reinfección. Doctor, ya se va a acabar la sesión. Se acabó el tiempo. Bueno, si ya se acabó, pues ya ni modo, ya acabamos ahora sí. Bueno, pues si tiene más